Si alguna vez vas caminando por el monte y sientes que el aire se pone pesado de repente, lo mejor es que no levantes la mirada rápido. Mi abuelo siempre me daba un consejo muy específico sobre ella. Me decía que si me la encontraba y ella estaba sonriendo, yo solamente tenía que decirle buenas noches con mucho respeto y seguir mi camino sin detenerme. Pero que si ella estaba seria era mejor que hiciera de cuenta que no la había visto y que por nada del mundo se me ocurriera hablarle. Porque una cosa es encontrarse con una aparición que está de buenas y otra muy distinta es toparse con una que tiene hambre de llevarse a alguien. Eso fue lo que le pasó a un primo mío que se creía muy valiente y pensaba que los consejos de los viejos eran puras supersticiones de gente que no tenía nada más que hacer. Una noche venía de regreso de una fiesta en el pueblo vecino y se le ocurrió cortar camino por un sendero que ya casi nadie usaba. El monte en esa parte es solo tierra y árboles secos, pero de noche las sombras se proyectan de una forma que confunde a cualquiera. Iba caminando tranquilo cuando la vio. Estaba sentada en un tronco caído a la orilla del camino. Era una mujer joven con el cabello muy negro y largo. Llevaba un vestido sencillo, pero lo que más resaltaba era su rostro. Mi primo se detuvo a unos metros porque le pareció extraño ver a alguien ahí a esa hora. Recordó lo que decía el abuelo y se fijó bien en su expresión. Ella estaba sonriendo. Era una sonrisa tranquila, como si estuviera disfrutando de la noche. Mi primo se sintió aliviado y recordó la instrucción. Buenas noches, le dijo tratando de que no se le notara el nerviosismo en la voz. Ella simplemente asintió con la cabeza sin dejar de sonreír y lo dejó pasar. Mi primo siguió caminando y llegó a la casa sin ninguna novedad. Le contó al abuelo y el viejo solo le dijo que había tenido suerte porque esa noche ella no estaba buscando problemas. Pero la curiosidad es muy mala compañera. Unas semanas después mi primo volvió a pasar por el mismo lugar a la misma hora. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero quería ver si se la encontraba de nuevo. Quería demostrarse a sí mismo que no le tenía miedo a nada de lo que se contaba en el pueblo. Cuando llegó al tronco caído, ahí estaba ella otra vez. Pero esta vez el ambiente se sentía diferente. No se escuchaba ni un solo ruido. Ni los grillos ni el viento moviendo las ramas secas. El silencio era total. Mi primo se acercó un poco más y vio que ella ya no estaba sonriendo. Tenía el rostro completamente serio. Sus facciones se veían rígidas como si fueran de piedra. Sus ojos estaban fijos en un punto en el suelo y no se movía ni un milímetro. Era una seriedad que te calaba hasta los huesos porque no era una expresión humana normal. Era una seriedad de muerte. A pesar de que el abuelo le había advertido que si estaba seria era mejor no verla y mucho menos hablarle, mi primo cometió el error de querer ser el protagonista de la historia. Pensó que si le hablaba tal vez ella cambiaría de humor o simplemente quería ver qué pasaba si rompía la regla. Buenas noches, dijo mi primo con un tono un poco más fuerte. Ella no respondió. Siguió con la vista fija en el suelo. Mi primo dio un paso hacia adelante intentando llamar su atención. Le dije que buenas noches, repitió él con arrogancia. En ese preciso instante ella levantó la mirada. Pero no fue un movimiento lento. Fue un movimiento brusco que hizo que se escuchara un crujido seco en su cuello. Cuando sus ojos se encontraron con los de mi primo, él sintió que se le detenía el corazón. Ya no había rastro de la mujer bonita que había visto la primera vez. Sus ojos eran dos pozos vacíos y su piel se veía gris bajo la luz de las estrellas. Ella se puso de pie sin hacer el menor ruido. Era mucho más alta de lo que parecía cuando estaba sentada. Empezó a caminar hacia él, pero no lo hacía de forma normal. Daba pasos largos y pesados que hacían vibrar el suelo. Mi primo quiso dar media vuelta y correr, pero sentía que los pies le pesaban como si tuviera bloques de cemento amarrados a los tobillos. Te dije que no me hablara, susurró una voz que no venía de ella sino que parecía salir de los mismos árboles que los rodeaban. Ella extendió una mano que tenía los dedos demasiado largos y las uñas negras. Mi primo por fin pudo reaccionar y empezó a retroceder tropezando con las raíces y las piedras del camino. El monte ya no era solo un lugar. Era una trampa que parecía cerrarse sobre él para que no pudiera escapar. Corrió como nunca antes en su vida. Sentía que ella iba justo detrás de él. Podía escuchar su respiración fría rozándole la nuca. Cada vez que miraba hacia atrás por el rabillo del ojo veía esa expresión seria y gélida que lo perseguía sin cansarse. No importaba cuánto acelerara él, ella siempre estaba a la misma distancia manteniendo ese ritmo constante y aterrador. Llegó a la casa casi desmayado y se encerró en su cuarto. El abuelo, que estaba despierto en la terraza, lo vio entrar y no necesitó que le dijera nada.
Sabía perfectamente lo que había pasado. Se acercó a la puerta del cuarto y le dijo que ahora tendría que cargar con esa visión por el resto de su vida. Mi primo pasó meses encerrado. Decía que cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro serio y sentía que ella lo estaba esperando en algún cruce del camino para terminar la conversación que él mismo había provocado. Nunca volvió a ser el mismo hombre alegre y valiente de antes. Se volvió sombrío y evitaba mirar a la gente a los ojos por temor a encontrar esa misma seriedad en el rostro de alguien más. El abuelo siempre tenía razón. Hay reglas en el monte que no se cuestionan porque no están hechas para protegernos a nosotros sino para mantener un equilibrio con lo que no entendemos. Si ella sonríe es porque acepta tu presencia en su territorio por un momento. Pero si está seria es porque eres un estorbo o una presa. No intentes ser más inteligente que los que llevan años viviendo en estas tierras. Si recibes un consejo de alguien que ha sobrevivido al monte por décadas, lo mejor es que lo sigas al pie de la letra. No hables cuando te pidan silencio. No mires cuando te pidan que cierres los ojos. Y sobre todo nunca ignores la advertencia de un viejo que sabe distinguir entre una sonrisa y una sentencia de muerte. El camino sigue ahí y ella también. Sigue sentada en su tronco esperando a que alguien más pase por su lado. Ella no tiene prisa porque sabe que tarde o temprano alguien va a volver a cometer el error de querer hablarle cuando el silencio es lo único que debería existir. ¿Te has fijado en la expresión de las personas que te encuentras en el camino cuando vas solo de noche? Piénsalo bien. Tal vez esa persona que viste no era alguien del pueblo regresando a su casa. Tal vez era ella midiendo tu respeto y tu miedo para decidir si te deja pasar o si te convierte en parte de su colección de sombras. Nunca te fijes demasiado en los pies de un extraño cuando camines por las zonas más apartadas del pueblo. Es una advertencia que todos los viejos repiten pero que pocos jóvenes se toman en serio hasta que les toca vivirlo en carne propia. En mi pueblo siempre han hablado sobre el torcido. A simple vista parece un hombre común y corriente de esos que andan por los caminos con ropa de trabajo o simplemente pasando el rato. Pero la realidad es que ese ser es una de las apariciones más tramposas que existen en el monte. El problema con el torcido es que si lo ves de lejos no notas nada raro. Del torso para arriba se ve como cualquier persona normal. Tiene brazos y cabeza y se mueve con una calma que no te hace sospechar nada malo. Pero el secreto aterrador está de la cintura para abajo. Ese hombre tiene el cuerpo completamente deforme de una manera que desafía toda lógica. Las rodillas no se le doblan hacia adelante como a nosotros, sino que se le doblan hacia atrás. Y lo más extraño es que tiene los pies al revés. Los talones los tiene hacia adelante y los dedos apuntan hacia atrás. Dicen que tiene los pies así para engañar a cualquiera que intente seguirlo. Imagínate que vas caminando y ves unas huellas en la tierra. Si ves que los dedos de los pies apuntan hacia el norte, tú piensas que la persona se fue para allá. Pero con el torcido es todo lo opuesto. Si las huellas dicen que fue hacia adelante, en realidad ese ser va caminando hacia atrás. Si parece que dobló a la derecha, en realidad se metió a la izquierda. Es una trampa visual que ha hecho que mucha gente se pierda para siempre en el monte tratando de alcanzar algo que en realidad viene hacia ellos. Mientras no te des cuenta de su secreto, el torcido es tranquilo. Se queda ahí parado o camina despacio sin meterse con nadie. Pero la cosa cambia de un segundo a otro cuando cometes el error de quedarte mirándole los pies. A él no le gusta que descubran su verdadera forma. En el momento en que tus ojos bajan y notas que sus talones están donde deberían estar sus dedos, algo se quiebra en la atmósfera. Si lo tienes cerca y te le quedas viendo a los pies, se te va a tirar encima para atacarte de una vez. Pero si estás a una distancia considerable y nota que ya viste lo que éste va a empezar a perseguir. Y no creas que por tener los pies al revés camina despacio. Esa cosa se mueve con una agilidad increíble, saltando entre las piedras y los matorrales con una velocidad que no es de este mundo. Conocí la historia de un muchacho que trabajaba cerca de los cafetales y se lo encontró una tarde cuando ya el sol se estaba ocultando. El muchacho venía cansado y vio a un señor sentado en una piedra a la orilla de la trocha. El señor tenía un sombrero viejo y una camisa de cuadros. Parecía un trabajador más que estaba descansando antes de irse a su casa. El muchacho se detuvo para saludar. «Buenas tardes, señor», dijo el muchacho acercándose. El hombre no respondió. Se quedó mirando hacia el suelo con las manos apoyadas en las rodillas. El muchacho se sintió un poco incómodo por el silencio y bajó la vista por puro instinto. Fue ahí cuando vio los zapatos del hombre. Eran unos zapatos viejos de cuero, pero estaban puestos de una forma que no tenía sentido.
Los dedos del calzado apuntaban hacia el tronco donde el hombre estaba sentado, pero las piernas salían hacia el otro lado. El muchacho se quedó mudo. Se le quedó viendo fijamente a esa posición tan antinatural, tratando de entender qué estaba viendo. Vio cómo las rodillas se proyectaban hacia atrás como si fueran las patas de un pájaro grande. En ese instante el hombre levantó la cabeza. No tenía una cara de monstruo, pero sus ojos estaban muy abiertos y fijos. En cuanto notó que el muchacho estaba concentrado en sus pies, soltó un gruñido seco y se puso de pie de un solo salto. El muchacho no esperó a ver qué seguía. Dio media vuelta y empezó a correr por el camino de tierra con toda el alma. Sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Escuchaba los pasos detrás de él. Eran pasos rítmicos pero extraños. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la tierra con masa de madera. Tac, tac, tac. Recordó lo que le había dicho su abuelo sobre cómo escapar del torcido. No servía de nada solo correr, porque esa cosa no se cansa nunca. El monte es su territorio y él sabe moverse mejor que nadie. La única forma de escapar es lograr sacarle un poco de ventaja y hacer un truco para confundirlo. El muchacho aprovechó una curva cerrada del camino donde había mucha vegetación y se lanzó detrás de unos arbustos grandes para ocultarse unos segundos. Con las manos temblorosas se quitó los zapatos lo más rápido que pudo. Sentía que el aire le faltaba y que el sudor le nublaba la vista. Hizo lo que dictaba la tradición. Se puso el zapato izquierdo en el pie derecho y el zapato derecho en el pie izquierdo. Se puso de pie y empezó a caminar de espaldas un trecho corto, dejando las huellas bien marcadas en el barro antes de meterse de nuevo entre el monte cerrado para dar un rodeo. El truco es que al ponerse los zapatos al revés y caminar de una forma distinta, las huellas que dejas confunden a la aparición. El torcido llega al lugar y ve las marcas en el suelo, pero no entiende hacia dónde fuiste, porque para él sus propias reglas de orientación son las que mandan. Desde su escondite el muchacho vio pasar a la figura. Era impresionante ver cómo se movía. Su torso iba mirando hacia adelante, pero sus piernas hacían un movimiento de tijera hacia atrás mientras sus pies golpeaban el suelo con fuerza. El torcido se detuvo justo donde el muchacho había hecho el cambio de zapatos. Se agachó y empezó a oler la tierra. Miró las huellas que estaban al revés y se quedó confundido. Daba vueltas en círculos rascándose la cabeza y emitiendo unos sonidos como de animal herido. Al final la aparición decidió seguir el rastro falso que el muchacho había dejado y se perdió entre la espesura del monte yendo en la dirección contraria. El muchacho esperó un buen rato sin moverse, casi sin respirar, hasta que el silencio volvió a ser el de siempre. Salió de su escondite y corrió descalzo por el resto del camino hasta que vio las luces de las casas. Llegó a su casa con los pies sangrando y los nervios destrozados. No pudo hablar por 2 días. Solo señalaba hacia el monte y se tocaba los pies con miedo. Cuando por fin pudo contar lo que pasó, nadie se burló de él. En el pueblo todos saben que el torcido no es un juego. Es una entidad que se alimenta del descuido de la gente y que disfruta perdiendo a los caminantes en su propia confusión. Muchos dicen que el torcido es el alma de un hombre que en vida siempre fue traicionero y que nunca caminó por el camino derecho. Por eso ahora está condenado a tener el cuerpo así de volteado, para que su presencia siempre sea una mentira. Pero al torcido no le importa su origen. Solo le importa que nadie sepa su secreto. Por eso se pone tan violento cuando alguien le mira los pies. Es como si al mirarlo le estuvieras quitando el disfraz y eso lo obliga a mostrar su verdadera maldad. Si alguna vez te encuentras con alguien sentado a la orilla del camino y sientes que algo no encaja, mejor no seas curioso. Mantén la mirada arriba. Habla de cualquier cosa si es necesario, pero no bajes los ojos hacia el suelo. Es preferible pasar por maleducado que terminar siendo perseguido por algo que tiene los pasos invertidos. Y si por desgracia ya cometiste el error y sientes que esa cosa viene por ti, no pierdas el tiempo gritando. Busca un lugar donde puedas ocultarte un momento y cámbiate los zapatos de pie. Pon el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Camina de forma errática para que tus huellas no tengan sentido. Solo así vas a poder engañar a quien vive de la mentira. Mi abuelo siempre decía que en el mundo hay más cosas torcidas de las que uno cree y que no todas tienen pies. Pero las que sí los tienen y los llevan al revés son las que más rápido te alcanzan si te descuidas. El monte es solo un lugar de tierra y piedras, pero lo que camina por él tiene sus propias leyes. Y una de esas leyes es que el que mira lo que no debe termina caminando hacia donde no quiere. Así que ya sabes. Camina siempre atento, pero con la vista en el horizonte.
No te distraigas con lo que hay en el suelo a menos que sea estrictamente necesario. Porque el torcido sigue ahí patrullando los senderos y esperando a que alguien más se detenga a detallar su calzado para empezar una carrera que muy pocos logran ganar. ¿Te has fijado alguna vez en cómo son las huellas que dejas cuando caminas por el barro? A veces uno cree que va hacia un lado, pero el destino tiene otros planes. Y en la oscuridad del monte esos planes suelen tener la forma de un hombre con las rodillas dobladas hacia atrás. Nunca te lleves nada que encuentres en un cementerio, porque ese es el error más grande que una persona puede cometer en su vida. Es una advertencia que mi abuela me repetía cada vez que íbamos a dejar flores a la tumba de mi abuelo. Ella decía que lo que entra al camposanto le pertenece a los muertos y que ellos no saben compartir. El cementerio es solo un terreno con tapias altas y lápidas de piedra, pero lo que se queda encerrado ahí tiene un dueño muy celoso. Manuel era un muchacho que vivía cerca de mi casa y él nunca quiso hacerle caso a los consejos de los viejos. Decía que eran puras tonterías para asustar a la gente y que un objeto es solo un objeto sin importar dónde esté tirado. Pero esa forma de pensar fue la que terminó por arruinarle la existencia de una manera que todavía hoy me pone los pelos de punta cuando la recuerdo. Un día Manuel tuvo que entrar al cementerio porque se le había perdido una pelota de fútbol que patearon muy fuerte desde la calle. Era una tarde nublada y el lugar estaba completamente solo. No se escuchaba ni un pájaro y el aire se sentía pesado, como si el oxígeno fuera más denso entre las tumbas. Manuel caminaba saltando sobre las lápidas buscando su pelota entre los matorrales secos que crecían en las orillas de las tapias. Cerca de una tumba muy vieja que ya no tenía nombre y que estaba toda rajada por el tiempo, Manuel vio algo que le llamó la atención. No era su pelota. Era una figurita de cerámica pequeña. Tenía la forma de un niño sentado con las manos sobre las rodillas. La cerámica era de un color blanco amarillento y se veía muy fina, como si fuera una pieza de colección. No tenía tierra encima ni estaba rota a pesar de estar tirada en un lugar tan descuidado. Manuel se agachó y la recogió. Sintió que la figurita estaba fría. Pero no era el frío normal de una piedra que ha estado a la sombra. Era un frío que vibraba y que le subió por los dedos hasta el codo. En lugar de dejarla ahí y seguir buscando su pelota, Manuel decidió que la figurita era muy bonita para dejarla perderse entre la maleza. Se la echó al bolsillo del pantalón y se fue del cementerio olvidándose por completo de su pelota de fútbol. Apenas puso un pie fuera de las tapias del cementerio sintió que algo había cambiado. El sol ya se estaba ocultando y el camino a su casa se le hizo más largo de lo normal. Sentía el peso de la figurita en el bolsillo como si llevara una piedra de varios kilos. Cada paso que daba le costaba más trabajo. Pero pensó que era solo cansancio por haber estado corriendo toda la tarde. Llegó a su casa y puso la figurita de cerámica en la mesa de noche justo al lado de su cama. Esa noche fue cuando empezaron los problemas. Manuel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba un sonido metálico muy suave. Era como si alguien estuviera golpeando un plato de porcelana con una cuchara. Tac, tac, tac. Se levantó y encendió la luz, pero no vio nada raro. La figurita seguía ahí en la mesa de noche mirando hacia la pared. Manuel se volvió a acostar y trató de ignorar el ruido. Pero entonces sintió un aliento helado en la oreja. Era un susurro que no decía palabras, sino que era puro aire saliendo de algún lado. Se dio la vuelta rápido y vio que la figurita ya no estaba mirando hacia la pared. Ahora la figurita lo estaba mirando a él directamente a los ojos. El muchacho sintió que se le detenía el pulso. Estaba seguro de que él la había dejado en otra posición. Trató de convencerse de que tal vez el movimiento de la mesa al prender la luz la había movido. Estiró la mano para acomodarla, pero cuando tocó la cerámica sintió que la superficie estaba blanda. No era dura como el barro cocido, sino que se sentía como piel fría y húmeda. Manuel retiró la mano de un solo golpe y se tapó con las cobijas hasta la cabeza. No durmió en toda la noche. Escuchaba pasos pequeños caminando por toda la habitación. Eran pasos rápidos y cortos que subían por las paredes y luego bajaban al suelo. Escuchaba como si algo se arrastrara por la madera de la mesa de noche. Al día siguiente Manuel se veía fatal. Tenía unas ojeras profundas y las manos le temblaban. Quiso contarle a su mamá, pero tuvo miedo de que lo regañaran por haber robado algo del cementerio. Así que decidió que lo mejor era deshacerse de la figurita. Salió de su cuarto con la idea de tirarla a un río que pasaba cerca del pueblo. Caminó hasta el puente y sacó la figurita del bolsillo. Estaba a punto de lanzarla al agua cuando sintió que la figurita le apretó los dedos.
Fue un movimiento rápido pero muy fuerte. Manuel soltó un grito y dejó caer la pieza al suelo, pero no cayó al agua. Se quedó justo al borde del puente. Manuel no quiso ni verla y salió corriendo de regreso a su casa pensando que el asunto se había terminado ahí. Pero cuando entró a su cuarto lo primero que vio fue la figurita de cerámica puesta otra vez en la mesa de noche. Estaba ahí tranquila como si nunca se hubiera movido. Tenía una mancha de barro en la base, pero era exactamente la misma. Manuel sintió que el miedo se le convertía en desesperación. Agarró un martillo y golpeó la figurita con todas sus fuerzas. La cerámica se rompió en 1000 pedazos. Manuel recogió los restos y los metió en una bolsa de basura que luego tiró en el contenedor de la esquina. Por fin sintió un poco de paz. Esa tarde comió bien y hasta se rió pensando que ya todo había pasado. Pero cuando llegó la hora de dormir y entró a su cuarto vio algo que lo dejó paralizado en la puerta. Los pedazos de la figurita no estaban en la basura. Estaban todos ordenados sobre su almohada. No estaban pegados, sino que estaban puestos de tal forma que reconstruían la figura del niño sentado. Y lo peor de todo es que ahora la figurita tenía una grieta roja en la cara que parecía una sonrisa sangrienta. Esa noche Manuel no pudo ni gritar. Sentía que el peso en su pecho era insoportable. No podía moverse. Veía cómo las sombras de su cuarto tomaban formas extrañas y cómo el aire se llenaba de un olor a flores podridas y a tierra mojada. Era el olor de las tumbas abiertas. Escuchó una voz de niño que venía desde la mesa de noche. Era una voz seca y sin emoción que le preguntaba por qué quería romperlos si ellos ahora eran amigos. La voz le decía que lo que sale del cementerio siempre busca un nuevo hogar y que Manuel lo había invitado a pasar al recogerlo del suelo. A la mañana siguiente la mamá de Manuel lo encontró tirado en el suelo del cuarto. El muchacho no respondía a los llamados y tenía la mirada fija en el techo. No estaba muerto, pero no estaba ahí. Su mente se había ido a algún lugar muy oscuro. Y sobre su pecho, justo encima del corazón, estaba la figurita de cerámica completamente entera, sin ninguna grieta y brillando como si fuera nueva. La mamá de Manuel, que sí sabía de esas cosas, se dio cuenta de inmediato de dónde venía el problema. Agarró la figurita con un trapo bendito y se fue directo al cementerio. Buscó la tumba vieja y rajada y dejó la pieza exactamente donde el muchacho la había encontrado. Rezó 3 oraciones y se fue sin mirar hacia atrás. Manuel fue recuperando la conciencia poco a poco, pero nunca volvió a ser el mismo. Se volvió un hombre huraño que le tiene pavor a cualquier objeto de cerámica. Dice que a veces cuando hay mucho silencio en la casa escucha el sonido de algo rompiéndose en 1000 pedazos en su habitación aunque no haya nada ahí. Mi abuela siempre decía que los muertos no regalan nada. Todo lo que encuentres en un camposanto tiene un precio que no se paga con dinero. Las cosas que están ahí son para consolar a los que ya no están, y cuando un vivo se las lleva rompe un trato que no debería tocarse. Por eso si alguna vez vas al cementerio y ves algo que te gusta, por más valioso o bonito que se vea, mejor déjalo donde está. No importa si es una flor, una moneda o una figurita de cerámica. Sigue tu camino y mantén las manos en los bolsillos. Porque hay dueños que no descansan y que están dispuestos a seguirte hasta tu propia cama para recuperar lo que les pertenece. El cementerio no es un lugar para ir a buscar tesoros. Es un lugar de descanso. Y a nadie le gusta que lo interrumpan mientras duerme. Mucho menos a alguien que ya no tiene nada que perder y que tiene toda la eternidad para atormentarte. ¿Te has fijado si en tu casa hay algún objeto que no recuerdas cómo llegó ahí? Piénsalo bien antes de tocarlo. Tal vez alguien lo dejó caer en un lugar sagrado y ahora ese objeto está esperando a que tú lo recojas para recordarte que lo que entra al cementerio nunca sale solo.